Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Gustavo por la presentación y por la oportunidad de participar por segunda vez en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Y hoy pues vamos a hablar, como estaba convenido, sobre el europeísmo durante el franquismo. A pesar de lo que pudiera parecer en el anuncio y por lo que suele ser costumbre, pues cabría esperar una conferencia que abarcara lo que el título parece prometer, ¿no? Una conferencia sobre el europeísmo a lo largo de los 40 años del franquismo. Problema, es un tema inabarcable para una conferencia de este tipo y podría hacerlo con una jarrita de agua al lado y tal, pero estaríamos hasta la madrugada, ¿no? Entonces no era plan. De hecho, esta conferencia comienza el año pasado, cuando yo estuve por primera vez aquí hablando sobre Gustavo Bueno en la Asturias de los años 60, si ustedes recuerdan esa conferencia o la ven, de nuevo van a ver que yo comento la cuestión europea en dos situaciones. Una primera en la que digo que Gustavo Bueno participó en un coloquio en la Universidad de Oviedo en el año 65 o 66 sobre las relaciones de España y Europa, y nombro la cuestión europea en una segunda cuestión, en esa conferencia, que la mencioné de pasada, pero bueno, de ahí salió esto, ¿no? Que fue que buscando entre la documentación del Archivo Histórico de Asturias, encontré un informe de la Jefatura Superior de Policía, incluida en la Memoria del Gobierno Civil de 1962, año muy importante, como veremos luego, ¿no? Y en ese informe se dice lo siguiente, textualmente, repito, informe de la Jefatura Superior de Policía, Brigada Regional de Información. Es decir, un documento interno, no es propaganda, es de consumo interno. Y dice lo siguiente: se puede decir que la mayoría de los sectores de opinión consideran a España como parte integrante de Europa y se sienten en el fondo tan europeístas como los reunidos en Múnich, anhelando que España se integre en la gran comunidad continental. Aquí se refiere a Múnich, el famoso contubernio de 1962, ¿no? Menos mal que no está hoy aquí Nicole, porque probablemente hoy cometa numerosos crímenes fonéticos contra su lengua materna, pero bueno, esto es relevante porque ya muestra que en la opinión pública pues el tema de Europa estaba muy boyante, ¿no? Y al salir de aquella conferencia nos fuimos mi señora madre, Gustavo Bueno Sánchez y yo a tomar una caña, y Gustavo me dijo: es que, Iván, eso que dijiste del europeísmo, es que el franquismo es europeísmo en vena. Y claro, a mí me chocó un poco, porque yo tenía un poco el prejuicio de nacionalcatolicismo con europeísmo, eso no pega, ¿no? Y me estuvo enseñando pues uno de los muchos fondos documentales que tenemos aquí en la Fundación Gustavo Bueno, que es la colección Nuevo Horizonte, ¿no? Esto es una publicación de más de 100 tomos, editada por Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento, es decir, publicación oficial, y esto es un coágulo ideológico del régimen franquista a partir del año 61, es decir, estamos hablando del desarrollismo. Puedo leer unos cuantos títulos de la colección para saber de qué va el asunto, ¿no? Nuevo horizonte de vida española, desarrollo armónico en zonas de expansión agraria, el desarrollo regional de España, hacia nuevas estructuras comerciales, ante el mercado común europeo, planificación del desarrollo económico, la formación profesional y la nueva sociedad, la idea de nueva sociedad aquí está siempre muy presente, desarrollo social de la cultura, rumbos de la empresa nacional, 25 años abierto al futuro, racionalización económica, mentalidad productiva y conciencia social, la educación y la nueva sociedad, nuevo horizonte del turismo español, desarrollo económico y transformación social, convocatoria nacional del desarrollo económico, y este que debe ser el tomo 45 por ahí, Europa a la vista. Hay muchos más títulos así, es decir, pues es una publicación oficial donde se va constatando la ideología del régimen en los años del desarrollismo, básicamente, y donde se van trazando las líneas maestras que luego conformarán pues, a lo que es nuestra democracia actual y la integración en la comunidad europea, ¿no?
Esto, por cierto, lo estamos digitalizando y está, si ustedes acceden a nódulo.net, podrán acceder a varios fondos documentales que hemos estado digitalizando en los últimos 2 años, y uno de ellos pues, es esta colección. Ahora mismo está parada pues, porque tenemos otras tareas por ahí pendientes, pero bueno, ya hay unos 25 volúmenes publicados, ¿no? Y entonces, dado que es un tema que es muy amplio, muy complejo, y que ya se ha abordado por otras vías, por ejemplo, Iván Vélez ha tratado estos temas mucho con su libro sobre Nuestro hombre en la CIA y el Congreso por la Libertad de la Cultura, pues bueno, nos lo hemos propuesto como una línea de investigación en la que profundizar mucho más, y hoy pues bueno, vamos a dar unos pequeños fundamentos para darnos cuenta de cuál es el problema con este tema, que es muy amplio y que atiende a muchos agentes e intereses distintos, y luego, para no irnos de vacío, pues bueno, vamos a entrar un poco en materia, pues por lo menos con los años de la Guerra Civil y los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ya nos permite ver ciertas continuidades y algunos sospechosos habituales que va a haber a lo largo pues, de todo el régimen franquista, ¿no? El europeísmo es un tema muy importante hoy, lo estaba comentando ahora justo antes de la conferencia con Marcelino, dado que formamos parte de la Unión Europea y en buena manera determina pues, mucho el momento nematológico de la democracia española. Dado que hoy aquí hay profanos y luego seguramente en la conferencia la verá por internet gente que no está muy al tanto de la terminología del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, el momento nematológico podríamos decir de manera un poco simplona que es la esfera ideológica del régimen, ¿no? Las instituciones ideológicas, culturales, etc. Y es un tema que además, dado que la identidad y la unidad de España son problemas filosóficos, y que por lo menos nos llevan hasta hace 120 años, por lo menos lo relativo a España, 120, 130 años, el desastre del 98, no hace falta aquí hacer alusión a los famosos debates entre las posturas Unamuno, Ortega y Gasset, etc., pero ya a principios del siglo XX vemos que es un tema recurrente. Si buscamos publicaciones, veremos que las palabras europeísmo, europeizante, etc., son muy comunes. Y, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial es un tema muy vehiculado a través del conflicto entre Alemania y los aliados, ¿no? Pues son relativamente conocidas, para quien sabemos algo de historia de España, los abundantes conflictos entre germanófilos y aliadófilos en la política española de aquellos años, ¿no? Dado el triunfo de los aliados, en España se pusieron, no voy a decir de moda, o por lo menos no de moda general, pero sí entre las élites, pues ya las ideas de integración y unidad europea, siempre un poco en una perspectiva secundaria, pero ya se empiezan a aparecer por ahí, ¿cómo decirlo?, rótulos como los Estados Unidos de Europa. Aquí en la Fundación tenemos también este libro, publicado en 1930, que yo le estuve echando un vistazo y, a ver, tenía cierto tufillo masón. ¿Por qué? Bueno, pues aparte de por la ideología que parece invocar este libro, pues los autores que cita, la mayoría son franceses, decimonónicos, y bueno, eso a mí me atufaba un pelín. Y pues aquí también circulan las ideas de paz perpetua de Kant, etc. Bueno, estas ideas están circulando por ahí, y llega hasta la guerra civil y el franquismo, ¿no?, que es de lo que va hoy este asunto. El problema que nos plantea el europeísmo es que no hay un europeísmo, hay muchos europeísmos, ¿no? Ya de ello nos advierte Gustavo Bueno en el panfleto contra la democracia realmente existente, en el fundamentalismo democrático, ¿no?, donde se dice, habla sobre corrupciones ideológicas no delictivas, y una de ellas es el europeísmo, donde dice: hay muchas clases de europeísmo como hay muchas clases de humanismo, y clases no solamente diversas, sino incompatibles. Muchas veces los europeísmos son incompatibles entre sí, como también son incompatibles entre sí los humanismos.
Por ello, no es de extrañar que estos términos europeísmo y humanismo vayan adjetivados. De manera similar, en España frente a Europa, se nos dice que Europa es una sinécdoque ideológica de Francia o de Alemania en su perspectiva imperial. Europa sería desde una perspectiva política, pues el proyecto napoleónico, el norteamericano, o pues la Europa tal como la conocemos hoy día, donde hay unos estados que tienen mayor hegemonía que otros, ¿no? Podemos ver este problema desde una perspectiva panorámica, donde los diferentes europeísmos, por tanto, nos remiten a diferentes clases sociales, estados o grupos sociales pues, que se rigen por otros parámetros, ¿no? Ya veremos hoy y en sucesivas entregas o escritos que haga, pues por ejemplo que la Iglesia Católica tiene agenda propia en este tema, ¿no? Y no es lo mismo la Europa nazi pues, que la Europa por la que brega los Estados Unidos o Reino Unido mismamente. Y esto además lo tenemos que asociar, como dice Gustavo Bueno, adjetivar el europeísmo durante el franquismo. Problema obvio aquí, que franquismos también hay muchos, no es el mismo el franquismo hasta 1942, con clara hegemonía falangista, que luego ya se le empieza a dar más importancia, por ejemplo, a los católicos, y a partir de los años 60 pues tenemos el desarrollismo, ya es un país mucho menos aislado, y pues los famosos tecnócratas y las personas cercanas al Opus, y bueno, ya donde se va atando todo, ¿no? Claro, esto nos pone ante un problema que se da hoy en el discurso político, y es que, en cierta manera, este trabajo que estamos realizando aquí y esta conferencia, en cierta manera, pues pretende dar de cachetes, como dice en la presentación que escribimos para la página web de la Escuela de Filosofía de Oviedo, presenta dar de cachetes a dos perfiles de personas que pivotan en torno a una misma idea, que es la incompatibilidad entre europeísmo y franquismo. ¿Por qué? Porque europeísmo se asocia, pues, la idea de Europa sublime, ¿no? Modernidad, democracia, paz. A mí lo de paz me resulta simpático. Recuerdo ahora 6 o 5 años, el Día de Europa, que se conmemora el Día de la Liberación de Auschwitz, pues Albert Rivera, ¿os acordáis de Albert Rivera? Pues Albert Rivera publicó un tuit donde ponía a Churchill haciendo el símbolo de la victoria y la bandera de la Unión Europea, y dijo, Europa, 70 años de paz, o algo así, dijo, ¿no? Que yo pienso que los Balcanes deben de estar en África también, ¿no? Y hoy eso también lo vemos, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, y dice, ¿no? Una guerra en Europa, ¿cómo es posible? A ver, el problema es, y lo vemos aquí, que es que Europa es una biocenosis política entre diferentes estados, ¿no? Recuerdo que tras la conferencia de Laura Rodríguez Montecino nos fuimos a cenar y me preguntaron en esa cena, no me acuerdo si fue Tomás o Carmen, no me acuerdo si fue, dice, oye, ¿y en tu conferencia vas a meter algo de marxismo? Bueno, pues evidentemente sí, ¿no? Voy a meter la definición que da el sociólogo marxista español Andrés Piqueras a lo que es la Unión Europea, ¿no? Que me parece muy acertada, porque además yo creo que se puede coordinar con lo que se defiende desde el materialismo filosófico, ¿no? La propia Unión Europea es una vía para puentear los parlamentos y las instituciones locales, sustrayendo las decisiones e intereses del gran capital a las luchas de clase a escala estatal, que forjaron las distintas expresiones nacionales de la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, dialéctica de clases. Se trata de una construcción supraestatal destinada a mantener relaciones de desequilibrio entre sus partes, un sistema deficitario superavitario diseñado para trasvasar riqueza colectiva de unos estados, la mayoría, a unos pocos, sobre todo Alemania y su hinterland centroeuropeo, especialmente mediante el mecanismo de la moneda única. Es decir, aquí no cabe pensar en una Europa sublime, pacífica, etcétera, sino que, vamos a verlo, hay una gran conflictividad siempre, ¿no? Y después está un segundo perfil que ve en Europa pues una influencia extranjerizante,
que va contra la reserva espiritual que supone España en Occidente, etc. Yo me he topado a mucha gente de este estilo, realmente conservadora, muy nacionalista, etc., pero lo que está claro es que el europeísmo, junto con el desarrollismo, pero también antes, pues es una línea maestra de la política del franquismo, como lo es de nuestra democracia actual. Tenemos muchos problemas que afrontar con respecto al europeísmo, dada esta, pues que hay que adjetivarlo siempre, ¿no? Hay que atender a muchas figuras, instituciones, publicaciones distintas, acontecimientos concretos, y además después, a partir de ciertas fechas como 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues el dirigismo ideológico y filosófico es absoluto, y hay pues la Guerra Fría cultural, que se suele llamar, ¿no? En este sentido, pues como ya vamos a ver más adelante, hay un europeísmo por parte del franquismo filonazi, totalmente, ya desde los años 30. Después hay virajes en los años 40 y en los años 50 hacia el mundo hispánico y hacia el catolicismo. Cobran relevancia aquí instituciones como la internacional Pax Romana, pero también a nivel español la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Y a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, con la doctrina de contención de George Kennan, pues España empieza a ser un actor muy importante, dada la doctrina de contención anticomunista, ¿no? Se forman lobbies profranquistas en varios países de Europa y también en Estados Unidos, se consigue que España pase a formar parte de los planes y programas de Estados Unidos en su Guerra Fría, con la participación, con la concesión vía enmienda McCarran de 62 millones de dólares por parte de Estados Unidos, los pactos de Madrid de 1953, que establecen la colaboración militar entre España y Estados Unidos, la entrada en la ONU en el 55, a pesar del veto de la Unión Soviética, la orientación hacia Europa del Este, esto muy importante, que yo he visto que ha pasado muy desapercibido en la historiografía, la importancia de los exiliados de Europa del Este y de Alemania hacia España tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplo, Otto de Habsburgo, que fue el presidente del Centro Europeo de Documentación e Información y establecía muchos contactos entre los conservadores españoles y del resto de Europa. También pues podemos ir al famoso miembro de las SS, León Degrelle, el nazi belga, que acabó refugiado en España para evitar los juicios de desnazificación, y pues se sabe que tejió una red de contactos y, por ejemplo, fue influyente en organizaciones como la neonazi CEDADE en los años 60, ¿no? También tenemos al intelectual Georgi Ușătescu, rumano, que fue catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, que de hecho en filosofía.org tenemos subido un texto suyo. En fin, hay, como vemos, muchos agentes diferentes que están interviniendo, las influencias pueden llegar por muchas vías, y ya no hablemos de los años 60 y finales de los 50, cuando llega al Ministerio de Exteriores Fernando María Castilla, también de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que consigue la incorporación al Fondo Monetario Internacional y establece una red diplomática muy importante por toda Europa, también con Hispanoamérica, pero ya aquí se empiezan a tejer unas relaciones muy estrechas con el mercado común europeo y la Comunidad Económica Europea. De hecho, para que se vea claramente la compatibilidad entre franquismo y europeísmo, pues podemos leer una parte de la carta, que es pública, que se puede encontrar por internet, que envió María Fernando Castilla a la Comunidad Económica Europea, ¿no? El 9 de febrero de 1962. Esto se puede encontrar en el archivo histórico de la Comisión Europea, hay buena parte que está digitalizada, ¿no? Y deja frases esa carta como: la vocación europea de España, repetidamente confirmada a lo largo de su historia, encuentra de nuevo ocasión de manifestarse en este momento en que la marcha hacia la integración va dando realidad al ideal de solidaridad europea. Y da pues motivos mundanos, ¿no?
Junto a ello, y puesto que las exportaciones agrícolas a los países de la Comunidad son un capítulo fundamental del comercio exterior español, cuyo mantenimiento y aumento es de la máxima importancia para contar con los medios de pago sin los cuales dicho desarrollo se vería dificultado, mi Gobierno no duda que este aspecto será debidamente considerado en la confianza de que se podrán encontrar soluciones mutuamente satisfactorias. Pues, obviamente hay aquí una relevancia económica fundamental, ¿no? Especialmente en los años del desarrollismo. Pero en la historiografía faltan cosas, ¿no? Se obvia, por ejemplo, muy a menudo que en la documentación de la Comisión de la Comunidad Económica Europea se entran mucho en cuestiones técnicas, pero las cuestiones políticas quedan en un papel secundario, ¿no? Yo diría que se ha exagerado el hecho de que a España se la rechazaba por ser una dictadura, ¿no? Pero lo cierto es que en la documentación de la CE, pues eso no se le da tanta importancia realmente, tiene más que ver con la acción de determinados grupos políticos que conseguían poner piedras en el camino de la política diplomática española, ¿no? Como decía, pues hay muchos actores, como por ejemplo la Iglesia. La Iglesia tiene varios motivos para enarbolar la bandera del europeísmo, ¿no? En primer lugar, pues enfrentarse a la Unión Soviética y el ateísmo materialista marxista, ¿no? Pero también, pues, aumentar su influencia en una Europa que está efectivamente integrándose, y también digitalizado en el Archivo General de la Administración podemos encontrar el expediente sobre la Asociación del Movimiento Europeo. En este archivo se recoge un documento del consejero de información de la Embajada de España cerca de la Santa Sede, donde se expresa una conversación entre Ignacio Elizalde, que es un jesuita, con pues un sacerdote francés que no conseguí localizar su identidad, ¿no? Pero aquí se dice una cuestión muy importante, ¿no? Se dice en este documento: tanto los socialistas como los protestantes temen que los católicos cojan la dirección de Europa. Si entra España católica, con Italia también católica en su mayoría, Francia, Alemania y Bélgica con partidos dominantes católicos, el influjo del catolicismo en la política europea sería claro. Para evitar que entre España en el mercado común, hacen un plan para que España se cierre en sí misma las puertas. Proponen que vengan al Congreso de Múnich españoles que vivan en España y fuera de España, de tendencia democrática y de acuerdo con el gobierno, para que no apareciera desde el principio una actitud clara contra el régimen actual. Esta fue la razón de comunicar al gobierno su viaje. Una vez allí, movieron de tal manera los hilos que les hicieron firmar proposiciones que iban a molestar al gobierno, actuando por otra parte independientemente de él. Esto provocaría una fuerte reacción, una actitud dura y punitiva del gobierno, que sería contraproducente y sentaría mal a los gobiernos democráticos europeos. Y esto fue efectivamente lo que ocurrió. Fueron numerosos miembros del interior y del exterior de la oposición al franquismo, al famoso contubernio de Múnich, y Franco respondió, o el régimen franquista, mejor dicho, yo procuro despersonalizar los procesos históricos, creo que no es conveniente, cosa que aquí a veces se hace a menudo, y bueno, no voy a dar nombres. A lo que voy, hay una cierta represión, y por ejemplo aparece la figura de José María Gil Robles, que todo el mundo conoce por su papel durante la Segunda República, pero mucha gente no sabe que este hombre acabó siendo opositor al régimen franquista, ¿no? A José María Gil Robles se le ofreció pues, que se fuera desterrado a las Islas Canarias o que se exiliara fuera de España. Optó por el exilio, y en la prensa francesa, en la prensa parisina, comentó que España debe evolucionar hacia la democracia si quiere formar parte de Europa, lo cual es esencial para ella. Es decir, aquí tenemos todo tipo de agentes participando de este movimiento, que responden a numerosos intereses distintos, a veces tal vez sin saberlo, y otras veces pues sabiéndolo claramente. Había mucha gente pues muy bien pagada por ahí, ¿no? Respecto a los años 60, pues hay mucha ingenuidad o, en su defecto, cinismo sobre este asunto, ¿no? Dado pues esa idea de Europa sublime, pues todo lo que apuntaba, todo lo que se recoge que apuntaba a Europa se considera
positivo, pero no se atiende a ciertas cuestiones que había ahí en las entrañas y que igual no era tan positivo y que nos indican más bien, más que democratización, pues dirigismo ideológico de determinadas potencias políticas, ¿no? En el año pasado, en 2022, se publicó este libro, Europa en España, redes intelectuales transnacionales, 1960-1975. Aquí se recoge una serie de artículos, es una obra conjunta, donde pues me sirve como ejemplo para ver cómo pues sobre ciertos asuntos se pasa, pues oye, sin darle mayor importancia, ¿no? Y cuestiones que además podemos decir que son de gran trascendencia política por las ideologías que metían de contrabando en España, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a Alianza Editorial y la apuesta por la apertura internacional. Dice, nos empiezan a editar, pues eso, novelas de Kafka, las obras de Nietzsche y demás, y dice aquí la autora, Elizabeth Ripoll Hill, dice, siguiendo el dinamismo de otras iniciativas editoriales de la década, se publicaron obras de distintos campos de conocimiento, destacando las humanidades y las ciencias sociales, y no saca ninguna conclusión de esto. Lo mismo es editar novela que humanidades y ciencias sociales, pues evidentemente no es lo mismo, ¿no? Se menciona en otro artículo, por ejemplo, por aquí, la editorial Taurus, impulsada por sectores católicos, ya lo comentó, ya comentó esto Gustavo Bueno Sánchez en el cierre del curso de verano del año pasado, con motivo de los 50 años de ensayos materialistas, ¿no? Pues Taurus al principio empieza haciéndose eco de los debates teleológicos de Europa, pero después te empieza a publicar cosas, pues eso, pues como los ensayos materialistas de Gustavo Bueno, buena cantidad de obras de Adorno y de Marcuse, de Walter Benjamin, y eso pues no se explica por qué, es porque, pues hombre, pues igual tiene que ver con torpedear las posturas comunistas, ¿no? Porque al final Adorno, hoy Adorno nos puede parecer un autor muy interesante y wow, tiene una crítica a la economía política sublime y lo que sea, pero en el contexto de la Guerra Fría pues era algo pues que atizaba el diamat soviético y entonces, y por eso personajes como Marcuse pues acabaron dando clase en Columbia y estas cosas, ¿no? La teoría radical pues totalmente integrada en el imperio, ¿no? Pues estas cosas que tenía la Guerra Fría, ¿no? Y pues se menciona también, hay otro capítulo dedicado a nuestro amigo Josep María Castellet. Josep María Castellet, si tenemos recogida información sobre ella en el proyecto Filosofía en Español, porque también formó parte de la Comisión Española del Congreso por la Libertad de la Cultura, y aquí se dicen cosas de él, pues oye, que también, pues nada, pues sí, pues estaba financiado por la CIA, pero ¿y qué? Bueno, luego no fue la CIA, fue la Fundación Ford, y es como, bueno, mucho mejor, en vez de la inteligencia del imperio, pues una pantomima política y económica del imperio, pues mucho mejor estar financiado solo por la Fundación Ford. Bueno, se dice cosas como que Castellet formó parte de la Comunità Europea degli Scrittori, y se dice, comunidad que se proponía montar una asociación de escritores e intelectuales de las dos Europas, de ambos lados del telón de acero. Simplemente una asociación pues para que autores polacos y españoles hablaran de lo mucho que les gustaba Balzac. Pues no va de esto, esto es la Guerra Fría cultural, y aquí de lo que se trata es de formar cuadros para que sean quinta columna o para que, si en algún momento cae la Unión Soviética, pues que impulsen un proyecto afín a los Estados Unidos o al proyecto europeo o lo que sea, ¿no? En resumidas cuentas, se pasa muy por alto muchas cuestiones en la historiografía escritas sobre estos temas y también se pierden cuestiones de panorámica fundamentales, ¿no? Sí, se entiende a veces el contexto de la Guerra Fría, pero se pierde también de vista el conflicto dentro de los propios bloques, ¿no? Por ejemplo, año 45. En el año 45 llega un gobierno, el 45, laborista a Reino Unido, ¿no? Y entonces tienen que impulsar su programa de reforma social, el que llevan impulsando siempre. ¿Qué pasa? Que el laborismo británico siempre ha estado muy implicado con el imperialismo inglés, ¿no? Pero Estados Unidos evidentemente no quiere que después de la Segunda Guerra Mundial se relance el imperialismo británico. Reino Unido pide un gran préstamo a Estados Unidos y Estados Unidos exige a Reino Unido que, en primer lugar,
se adscriba a una política diplomática multilateral, no de pactos bilaterales, y además que establezca la plena convertibilidad de la libra esterlina, mientras que el Reino Unido tenía entre sus planes y programas pues la consolidación de nuevo del área esterlina, la preferencia imperial, etc. En el año 47 parece que se va a conseguir esa plena convertibilidad de la libra esterlina, pero al final fracasa pues, por la fuerza de los hechos, y el Reino Unido pues, recupera la bilateralidad en las relaciones diplomáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que trazar junto pues eso, al movimiento de personas e instituciones, hay que poner una panorámica de fondo que nos diga pues eso, los conflictos de estados y los intereses macroeconómicos también que pueda haber ahí, que como digo, en la historiografía yo, salvo alguna honrosa excepción, pues ha pasado completamente desapercibida, ¿no? Bueno, pues aquí es lo que nos estamos proponiendo con esta línea de investigación, ¿no? Poder recoger todo eso, montar ese puzzle de miles y miles de piezas, ¿no? Es por ello que, bueno, yo pues, como historiador pues tengo mis defectillos y mis medios. Por ejemplo, me habría gustado poder haber ido al Ateneo de Madrid y ver el archivo de los años 40, por ejemplo, porque ahí empezaba a haber conferencias sobre estos asuntos, no he podido ir. Entonces yo pues solicito ayuda a quien le interese aquí o por internet, pues que contacten con la Fundación Gustavo Bueno si consideran que tienen algún documento interesante o algún testimonio que pueda ser de interés para entender mejor pues si me permiten la expresión, este guirigay, ¿no? Con el del europeísmo durante el franquismo, ¿no? Y entonces ahora, para no irnos de vacío y para no hacer simplemente una presentación de la línea de investigación, que yo entiendo que tampoco es especialmente interesante lo que he dicho hasta ahora, pues vamos a meternos un poco al turrón y vamos a hablar de europeísmos concretos durante los años de la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, ¿no? Y quería abrir con una frase de Ortega y Gasset de su Meditación de Europa, que es con la que abre su famosa conferencia en la Universidad de Berlín, ¿no? La Universidad Libre de Berlín, del 49. Pienso que es Berlín, precisamente en Berlín, donde se debe hablar de Europa. ¿Por qué escojo esta frase? Pues porque el primer gran europeísmo oficial u oficioso del franquismo entra por vía filogermana, ¿no? Pero claro, el filogermanismo pues nos tenemos que remitir pues hasta finales del siglo XIX, cuando Alemania ya unificada pasa a ser un socio comercial muy referente de España. España exporta especialmente productos agrícolas a Alemania y de Alemania se importa maquinaria, manufactura industrial, etc. Y paralelo a ese proceso comercial pues hay un proceso de asociaciones culturales. Ya lo dije antes, pero ahora que estás aquí, Nicole, siento por mi mala pronunciación de alemán, ¿no? Pero, por ejemplo, en Alemania se constituyen varias asociaciones de amistad germano-hispanas, que luego tendrán importancia, como veremos, como la Deutsch-Spanischer Verein, Unión Germano-Española. Desde 1930, Deutsch-Spanische Gesellschaft, DSG, a partir de ahora, para no volver a leerlo. También en España destaca el Centro de Intercambio Intelectual Germano-Español, de 1915, ¿no? También hay que mencionar el gran papel que tuvo Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona del 29. Y a finales de ese mismo año se formó el Iberoamerikanisches Institut Berlin, Instituto Americano de Berlín, IAI. Y pues también una gran participación de capital alemán pues, en el capitalismo español. Un ejemplo muy claro y que suele pasar desapercibido, por ejemplo, la Compañía Hispanoamericana de Electricidad, presidida por un tal Francesc Cambó. La DSG, con la llegada del poder, de los nazis, pues pasa a integrarse en el aparato partido-estado del Partido Nacional Socialista Alemán, y desde 1935 esta pasa a ser dirigida por Wilhelm Vaupel, que era militar, era hombre fuerte de Alemania en las antiguas colonias africanas y también muy importante en los negocios de Alemania con Hispanoamérica, y que más tarde sería pues, el primer embajador de Alemania en la España franquista, ¿no? Bajo su dirección, la DSG estuvo constantemente invitando a españoles, estudiantes o intelectuales interesados en la Alemania nazi, y especialmente falangistas, claro, eran los más cercanos. También este tal Vaupel
pues fue también el responsable de los negocios alemanes en zona sublevada, que fueron obviamente muy abundantes. El europeísmo a la nazi, vamos a llamarlo, no es una tendencia residual en los primeros años del franquismo, para nada, ¿no? Amplios sectores falangistas reproducen, y es muy importante reproducir porque no es original, en España hubo poca originalidad con esto, hubo mucha traducción y mucha reproducción del ideario que tiene antecedentes pues, en el pensamiento alemán de principios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, la noción de gran espacio económico, y que además luego se conjuga con el Lebensraum o espacio vital nazi, ¿no? Y pues también tenemos pues las ideas de Carl Schmitt, esto ya en los años 30, ya bien entrados en los años 30, del orden jurídico de los grandes espacios, ¿no? Si bien hay que tener en cuenta estos antecedentes y fundamentos ideológicos del europeísmo filonazi o nazifascista, porque Italia también tiene lo suyo, pues tenemos que tener en cuenta que este auge de este ideario es paralelo a la realización efectiva de los planes y programas de la Alemania nazi en Europa. Quiero decir, antes pues esas ideas estaban por ahí circulando, pero cuando Alemania constituye una crítica efectiva, es decir, instaura sus propios planes y programas en Europa, pues, y parece que van a ser los vencedores, pues en España pues, la idea de nueva Europa o nuevo orden europeo se generaliza, ¿no? Esta admiración nazifascista sobre la nueva Europa se dan ya en los años de la Guerra Civil, ¿no? Encontramos ya interesantes reflexiones sobre Europa y además por parte de sospechosos habituales, como en Jerarquía, la revista negra de Falange, publicada a partir del año 37, si no me equivoco, en Pamplona, dirigida por un clérigo falangista, Fermín Izurriaga, que por aquel entonces era el responsable de propaganda de Falange, y aquí participarían, pues eso, figuras sospechosos habituales más adelante, como Pedro Laín Entralgo o Dionisio Ridruejo, ¿no? En su primer número, fechado antes de la guerra, en enero de 1936, Izurriaga publica pues, el artículo que abre la publicación de la revista, Jerarquía, esquema de una misión, donde se habla de una Europa encadenada, ahora, pero en filo gozoso de liberación, de nacimiento, de bautismo, e insiste, cito textual, Europa encadenada, desde ahora os diré que en estos tres eslabones, igualdad, libertad, fraternidad, fue así en esquema. Kant se rebeló contra el espíritu divino, Luther contra la disciplina de Roma, en suma los dos contra la jerarquía de la sabiduría, contra Dios. La Reforma ensanchaba las normas de la conciencia y el corazón sin freno, sin fe, pecó fuertemente. De la parte inferior sensible y sensiblera subía la ponzoña hasta la inteligencia vacilante, no importa la rotulación bella de la herejía, racionalismo, criticismo, liberalismo, modernismo, comunismo, Europa encadenada, ¿podemos libertarla nosotros? Al menos con sangre joven de España, ardiente de traición, bronca en sublimes valentías, se ha roto la cadena de los opresores, llave sagrada del sacrificio que abre de par en par las puertas de la vida de Europa para que se contagie con aire fresco de campo, con luz de sol, con infinita brisa marina, gloria de horizontes y amor de naturaleza. En la Guerra Fría, los falangistas continúan reproduciendo este ideario, por ejemplo, en Águilas, publicación local de Cádiz, 20 de octubre de 1937, un artículo firmado por Álvarez Heyer que arroja mucha luz sobre el sentido que cobra este europeísmo, cita relativamente larga. Estoy convencido que el movimiento nacional de nuestro país es algo más que la Revolución Nacional Española, es el anuncio luminoso y dinámico de una era nueva en Europa y más allá. Indiscutiblemente, uno de los factores más interesantes por su poder del comunismo es su carácter internacional. Necesita el mundo, por tanto, una manera de pensar contraria al comunismo, y esta manera de pensar será muy difícil que se convierta en victoriosa manera de acción si antes no ha adquirido categoría de entusiasmo en los pueblos más importantes del planeta. Por eso habló Mussolini de la próxima fascistización de Europa. Tengamos en cuenta que Europa puede ser la primera en la rehabilitación espiritual de los hombres. El comunismo es el mejor artículo de exportación revolucionaria del sionismo.
Pero el fascismo en nuestra época no es otra cosa en el fondo que el Evangelio hecho ánimo de combate, la palabra de Jesús, la palabra de Dios puntuada en 25 soluciones alemanas, en 26 soluciones italianas y en 27 soluciones españolas. Es una nueva del Señor que Italia recogió primero y Europa aterrorizada va camino de recoger totalmente. Pocos meses antes del comienzo de la guerra civil, del final de la guerra civil en España, enero de 1939, el ABC de Sevilla se hace eco de un discurso dado por Benito Mussolini en Venecia con motivo de la caída de Barcelona a manos del bando sublevado, ¿no? La espléndida victoria de Barcelona es un nuevo capítulo de la historia de la nueva Europa que estamos creando. Con la guerra ya terminada, es el diario de Falange Española y tradicionalista de las Hons quien más ardientemente defiende y reproduce machaconamente, muy machaconamente. He encontrado, si uno busca en prensa digital Nueva Europa o Nuevo Orden Europeo, le van a salir decenas y decenas y decenas de periódicos falangistas reproduciendo esto, ¿no? Vamos a dar unos cuantos ejemplos, que además está bonito esto porque se ven continuidades con discursos europeístas actuales, ¿no? En el número 8 de junio de 1940 se cita la editorial del Frankfurter Zeitung, donde se elogia al dictador portugués Oliveira Salazar por comprender el espíritu de la nueva Europa. Pocos días después, el 20 de junio, ya vemos que es cada pocos días, el 20 de junio el corresponsal en Roma de la agencia EFE, agencia oficial del régimen, que se dice que EFE era, según Serrano Suñer, era EFE de Falange y de Franco, la agencia EFE titula un artículo como el nacionalsocialismo y el fascismo crearán la nueva Europa, ahí es nada, donde a su vez se cita el diario italiano Messaggero, donde se escribe que la magnitud de los acontecimientos históricos de la hora actual habrá convencido al mundo de que la nueva Europa será liberada de las grandes injusticias que la asfixiaban. La nueva Europa mantendrá un equilibrio político, económico y moral que garantizará una colaboración solidaria y una paz permanente. Europa será unificada y reorganizada, gracias a los genios de los dos hombres de Estado más grandes de la historia, dice el diario, y añade, los dos partidos revolucionarios, el nacionalsocialismo y el fascismo, crearán la nueva organización de Europa. Solo 2 días después, 22 de junio, ya está Francia a punto de rendirse, ya aparece, la gente está entusiasmada con el proyecto nazi. Jiménez Arnau titula Hacia la nueva Europa, en el contexto de, de las victorias que está teniendo en Europa occidental la Alemania nazi, ¿no? Bueno, este artículo está un poco citado, está redactado de aquella manera. Queda finalmente por citar la afirmación, ya repetida hasta la saciedad, tanto por Mussolini como por Hitler, de la voluntad de crear una Europa nueva. Afirmar esto, cuando la guerra permitía dejarse llevar por la ambición, es una prueba cierta de que el nuevo orden, conseguido con la misma sangre que aquella que, junto a la nuestra, derramaron nuestros amigos durante la guerra de España, el nuevo orden, decimos, de Europa, será pronto una realidad. El 14 de julio llega un artículo, desde la agencia de EFE en Berlín, llega un artículo que a mí me parece impresionante, porque es que cambiando unas palabras, estratégicamente unas palabras, quirúrgicamente cambias unas palabras y te queda un discurso europeísta actual. El artículo se titula Hacia la nueva Europa, los pueblos del viejo continente pueden mirar confiados y tranquilos el porvenir. Y se traduce un artículo del Berliner Wesenzeitung, donde se dice, entre otras, que existen ya algunas condiciones psicológicas que llevan al continente hacia una nueva solidaridad y comunidad de destino. En los tiempos de la economía moderna, de las comunicaciones modernas, de la estrategia y de la técnica también modernas, se tiene la convicción de que Europa es demasiado pequeña para continuar repartida en tantas y tan pequeñas naciones, incapaces de vivir en campos enemigos o de perder en guerras suicidas no solamente su fuerza, sino también su posición en el mundo. Todas las ideas impulsan al continente hacia la solidaridad europea, hacia el vasto espacio económico-geográfico que ha de constituirse. Más adelante, bueno, se va diciendo pues, que los estados pequeños, que les conviene meterse bajo tutela alemana, y se dice más adelante, el éxito, este párrafo es tremendo, el éxito no podrá ser alcanzado por medio de discursos, ordenanzas y gestos vagos. Será necesario reconocer sinceramente el cambio de la situación, abandonar el oportunismo, renunciar al nacionalismo político y económico exagerado y reconocer el principio, que no es deshonroso para un pequeño Estado, de que es conveniente confiar en la protección de un gran imperio,
Es muy posible ser al mismo tiempo un buen hijo de su nación, un buen patriota y un buen europeo, sin que esta palabra tenga el sentido desagradable que se le atribuyó en la era que siguió a Versalles. Si cambiamos gran imperio por gran comunidad y quitamos que no es deshonroso para un pequeño Estado, queda el discurso que se está reproduciendo desde Europa hoy a Europa del Este o a los Balcanes, pero clavado. Eso, pues abandonad el nacionalismo, pretensión de soberanía económica, no pasa nada, si lo importante es converger en una comunidad mayor, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que los ejemplos son abundantes, ¿no? Y que pues, estamos en un momento de gran preferencia o preponderancia del falangismo filonazi en el régimen franquista, ¿no? Aparecen aquí figuras pues, como los militares Agustín Muñoz Grandes y Gerardo Salvador Merino, este último responsable de la sindicación en Falange, y que ambos eran pues, nacionalsindicalistas convencidos de que España tendría que entrar en la guerra de mano del eje, ¿no? Toda esta tendencia pues, se encuadra efectivamente en que España tenía unas relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, efectivas, muy importantes con Alemania y con Italia, obviamente. Pues tenemos el Tratado de Amistad desde 1936 con Italia y desde 1939 con Alemania, y a eso se suma la adhesión en marzo del 39 al Pacto Antikomintern, ¿no? Y además el régimen franquista comenzó su andadura endeudadísimo tanto con Italia como con Alemania, ¿no? Además, Alemania obviamente está interesado en extender un modelo diplomático contrario al de la Sociedad de Naciones, pues donde Alemania puede tener la sartén por el mango, es decir, relaciones bilaterales, no multilaterales, mucho por inspiración, pues obviamente de Carl Schmitt, pero bueno, y otros tantos, ¿no? Pero hay que mencionar también que más allá de las similitudes ideológicas que pudiera haber entre los vencedores de la guerra civil y los nazis y los fascistas, pues había muchos intereses económicos y políticos en juego, ¿no? Por aquí aparecen figuras como Serrano Suñer, ¿no? El cuñadísimo, que fue durante pocos años, ministro de Exteriores. Por poco este hombre nos mete en la Segunda Guerra Mundial, porque era un poco echado para adelante, y durante estos primeros años del régimen franquista, pues se pasa primero de la neutralidad a la no beligerancia, está por ahí la operación de la División Azul, y pues nos permite Serrano Suñer, es un filonazi convencido, que se traduce en el proceso de reclutamiento de la División Azul, que pues que ahí había de todo, ¿no? La historiografía se pelea, que si eran voluntarios, que si no, pues ciertamente había de todo, había presos que igual lo que querían conmutar era la pena, había jóvenes falangistas convencidos que pensaban que lo que había que hacer era proseguir la cruzada contra el comunismo en Europa del Este, había de todo, ¿no? Se recluta en 1941, cuando empieza la guerra entre Alemania y la Unión Soviética, y desde el balcón de la Secretaría General de Falange, Suñer arenga a los jóvenes falangistas que habían sido reunidos frente al edificio, buscando su reclutamiento, arguyendo que la destrucción del comunismo es condición necesaria para la supervivencia de una Europa libre y civilizada. A finales del año de 1941, Serrano Suñer viaja a Berlín para renovar el Pacto Antikomintern, y afirma que los reclutados están orgullosos de marchar entre las filas de los ejércitos de Europa, con sus antiguos y nuevos hermanos de armas, para tomar parte en la heroica cruzada contra el mayor enemigo de la humanidad, la Unión Soviética. Esto aparece en el diario Arriba del 25 de noviembre del 41. Entre los serranistas aparecen figuras, como ya digo, sospechosos habituales: Antonio Tobar, Pedro Olain Entralgo, otra vez, Juan Beneito, que forman parte de la Asociación Hispano-Germana y pues visitan a menudo la embajada alemana, y Pedro Olain Entralgo, por ejemplo, en 1941 viajó a Alemania a dar conferencias allí sobre la cultura española, la juventud española, y bueno, pues se le ocurrió asomar un poco la patita y habló pues eso de Marruecos como espacio vital español, reclamar Gibraltar y otras cuestiones pues que tensaron las relaciones diplomáticas entre España, los aliados y el eje, ¿no?
Y después, pues también está aquí Dionisio Ridruejo, de nuevo, cabeza de la Dirección General de Prensa y Propaganda del Ministerio de Gobernación, que bajo su dirección, pues los medios de prensa como Informaciones, que según la historiografía, que no encontré digitalizado ningún número de informaciones, según la historiografía, pues era casi como un órgano de expresión de la embajada alemana en Madrid, y revistas como Vértice o Arriba, donde la beligerancia filofascista, filogermana, es total, ¿no?, de reproducción de esta nueva Europa, lo cual provocó tensiones también con los aliados. Suñer tuvo que cortar a algún colaborador, arguyendo pues, que su publicación contra Churchill pues, había provocado que España hubiera perdido el acceso a miles de barriles de petróleo, por ejemplo, porque quien proporcionaba esos tipos de recursos pues eran más bien los Estados Unidos, ¿no? Estas ideas de nueva Europa, nuevo orden europeo vehiculado a través del filogermanismo, pues se reproducen también vía editorial, no solo en prensa, sino también pues, en libros. En 1942 se edita el libro de Ferdinand Friedrich Zimmermann, El porvenir del comercio mundial, editado por Espasa Calpe, y que contribuye a expandir pues, ese ideario de gran espacio económico europeo bajo égida alemana pues, en el mundo hispanohablante, ¿no? Aquí está cobrando protagonismo pues, esa idea de gran espacio económico, que hay historiadores que comentan que esas ideas autárquicas de economía intensiva, críticas con el liberalismo que había sido hegemónico antes y después de la Primera Guerra Mundial, pues que se impusieron por el aislamiento, pero realmente aquí vemos que las ideas estaban ciertamente circulando ya por España y que eran defendidas por amplios sectores del franquismo, ¿no? Se establece el esquema histórico, pues eso, ¿no? Quiebra del sistema económico liberal en la Primera Guerra Mundial, salida a través de vías autárquicas, Alemania, Italia, imposibilidad de las autarquías nacionales dadas las grandes comunicaciones y la interrelación económica entre los estados, y por tanto la creación de grandes espacios autárquicos como el que estaba construyendo Alemania, y que también pues algunos teóricos situaban a Estados Unidos como gran espacio económico, incluso la Unión Soviética, ¿no? En las primeras páginas de este libro, del porvenir del comercio mundial, se escribe lo siguiente: ha de dar al lector la certeza de que en Europa se está fijando un nuevo orden económico. Efectivamente estaba siendo así, eso es lo que impulsa este ideario, ¿no? La dirección que se ha encargado el eje es la lucha de la liberación de Europa contra la plutocracia inglesa y su tutela de todo un continente. Encuentra su realización no solo en la esfera política y en tiempos de guerra, sino también en la esfera de la economía y en las épocas de la paz futura de la Europa reorganizada. Encontramos también, este párrafo es del Nuevo Orden Económico, que es el Nuevo Orden Económico de Europa, también de 1942, publicado por Aguilar, que es una obra conjunta de varios intelectuales nazis, ¿no? Ahora sí, está la obra del intelectual fascista Virginio Gaida. Este libro es muy interesante por lo que implica, ¿no? El Mañana Económico de Europa, editada por Ediciones de la Vicesecretaría de Educación Popular, es decir, esto es una publicación oficial, no es una editorial privada. ¿A qué se debe esto? Esto se debe, pues, en primer lugar, a que en amplios sectores del franquismo pues, había una mayor afinidad ideológica pues, con el modelo italiano, y que además Italia obviamente no está en disposición de establecer su dominio en Europa. Aquí de nuevo vemos una dialéctica interna entre los bloques, en este caso entre Alemania e Italia. Italia no está en disposición de establecer su dominio y por tanto le conviene, pues sí, un nuevo orden europeo de corte fascista, nazifascista, autoritario, etcétera, como se suele definir, pero claro, depredador, diríamos, en la terminología de la escuela, pero más horizontal que lo que propone Alemania, que además en su ideario supremacista, pues ellos van a barrer mucho más para casa. Los españoles, obviamente, a la vez que los italianos, les conviene más un europeísmo más horizontal, nuevo orden europeo, pero más horizontal. También tenemos revistas, ¿no? La revista de Trabajo, también de Falange, donde aparecen también muchos artículos al respecto, y aparece aquí la revista de estudios políticos
del CSIC, y la fundación del Instituto de Estudios Políticos, ¿no? A este instituto pues acude la figura de Carl Smith, y es donde pues brinda su famosa conferencia sobre los nuevos fundamentos del derecho internacional, o la idea, no, eso era en otra revista, era sobre la noción de imperio, En el primer número de la revista de Estudios Políticos encontramos un artículo de Alfonso García Valdecasas, falangista, que se titula Política Exterior. En él se elogia el espíritu quijotesco, la proyección exterior de España, se habla pues de Joaquín Costa, se habla de Ramiro de Maeztu, se habla de Ángel Ganivet, y se dice que las nociones de equilibrio europeo y balanza de potencias que habían regido la política europea desde el siglo XVII, pues había hecho que estas nociones de equilibrio europeo y balanza de potencias, ella había de impedir por mucho tiempo, hasta nuestros días, que fuera viable un principio de superior solidaridad europea en una empresa común permanente. Ella y la ceguera ante la vitalidad de nuevas formas históricas han desencadenado la guerra actual, pero ese principio de equilibrio europeo está ya derrotado antes de que la guerra termine, y sus defensores tradicionales no luchan ya por él, aunque otra cosa diga su propaganda. La guerra, en su aspecto económico, es la lucha del Imperio Británico contra Europa. En el número conjunto 3-4, de nuevo García Valdecasas publica Relaciones culturales y política exterior, donde se sustancializa una idea de cultura europea cristiana, bajo pretexto de que Europa no podrá vivir solo por puras preocupaciones territoriales y económicas. Cuando esto fuera así, cuando el alma europea no sintiera más luchas que las de los mercados, Europa habría dejado de ser. Y pone el ejemplo de Carlos V, que es muy manido, ¿no? El programa imperial de Carlos V se cifraba en el anhelo de salvar la común cultura europea y hacerla trascendente y universal. Aspiraba Carlos V a la creación de una conciencia política al servicio de esa unidad europea, de esa universitas cristiana. Bueno, aquí la historia también operando, impulsando estas ideas de nueva Europa, como decía Izurriaga en Jerarquía, en bautismo, naciendo, etc. Y hay una serie de artículos más en esta misma revista, y bueno, podemos sacar una serie de conclusiones de este europeísmo de corte nazi, fascista, que se reprodujo en España. En primer lugar, que hay un factor subyacente, que es pues, precisamente la reorganización efectiva de las relaciones internacionales, diplomáticas y económicas en Europa, ¿no? En la esfera de influencia alemana, la Hinterland, ¿no? Y después hay factores, vamos a llamar, activantes, ideológicos, que sirven pues, para legitimar esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, pues, el anticomunismo, la amenaza oriental, o el antiliberalismo, que consistía pues, en rechazar el orden pasado que se asociaba al dominio anglosajón y las quiebras de 1914 en la guerra y la crisis del crack del 29, ¿no? Pero, ya para ir terminando, a partir de 1942 se empiezan a suceder derrotas militares de la Alemania nazi, y también en el invierno que nos lleva a principios del 43, y entonces ya empieza a haber cierto desmarque de los intelectuales y de los políticos españoles del eje, ¿no? Además, a nivel interno, pues hay una gran tensión entre las diferentes familias del régimen. Como dijimos antes, pues del franquismo no se puede hablar como un todo unívoco. Pues cabe destacar el enfrentamiento pues, de los serranistas pues, contra los camisas viejas, del falangismo, ¿no? Contra los tradicionalistas. Ahí está, por ejemplo, los atentados falangistas en el santuario de Begoña de 1942, que implicó el fusilamiento de 6 falangistas. Y pues esto da pues, con que Serrano Suñer acabe siendo apartado de la cartera de Exteriores y vuelva pues, el que fue el primer ministro de Exteriores
franquista, que fue Gómez Jordana, ¿no? Un planteamiento diplomático en el que se vuelve a pasar de la no beligerancia, pues de nuevo a la neutralidad y a pues enfriar la situación con los aliados, a los que ya pues igual se le empieza a dar alguna posibilidad, ¿no? En un accidente de caza, pues Gómez Jordana fallece y pasa a la cartera José Félix de Leguerica, pues el cual era un filonazi también convencido, pero es más pragmático, no quiere tampoco tensar las relaciones con los aliados, ¿no? En estos años, pues la prensa y las publicaciones pues aflojan un poco, sigue habiendo un ambiente ideológico pues afín al eje, obviamente, pero ya cambia un poco el sentido y ya no es tanto adscribirse a la nueva Europa nazi o fascista, sino pues empieza a hablar de España, parte de Europa, como su reserva espiritual. Y volviendo a la revista de Estudios Políticos, pues en el año 1943, Antonio de Luna, que por cierto es una de esas figuras que yo quiero ir al Ateneo de Madrid para ver qué decía en el año 47 y demás sobre federalismo europeo, en 1943 Antonio de Luna escribe un artículo de 40 y pico páginas muy interesante que se titula España, Europa y la cristiandad, ¿no? En el que se dice, cito literalmente: quizás no esté de más el intentar despreocuparse de las inmediatas incidencias de la lucha y preguntar al espíritu nacional, no a informaciones extranjeras, cuál podría ser la solución española ante una nueva Europa. Pero un español y falangista siente de momento una cierta perplejidad al ocuparse cum amore de la idea de Europa. No en balde somos los continuadores de una línea de pensamiento que mantuvo siempre enhiesta, desde nuestro vencimiento como gran potencia, la bandera antieuropea, frente a aquella otra tradición política de españoles europeizantes a quienes vencimos definitivamente el 1 de abril de 1939. Cierto que nosotros defendimos a esta península asiática del árabe y del turco, que quisimos ordenarla en unidad política, pero lo hicimos por la cristiandad, no por Europa, ya que ésta, antes de nuestra derrota por potencias rivales, no era más que una mera designación geográfica sin ninguna referencia a una idea político-cultural de comunidad. Y cuando se preñó de este contenido, los españoles con sentido de la misión histórica de España tenían forzosamente que repudiarlo porque era adverso al auténtico ser nacional. Mas si se persiste en la reflexión, se verá que no hay inconsecuencia en nuestra actitud y que era precisamente por haber sido, hasta finales del primer cuarto del siglo XX, antieuropeos, por lo que hoy teníamos forzosamente que salir de nuestro aislamiento en defensa no de una Europa cualquiera, sino de nuestra Europa, mientras los antiguos europeizantes se convertían inevitablemente en sus más implacables enemigos. Con nuestra Europa, Antonio Luna pretende reconciliar, entiendo yo, pues esa idea europeísta pues con la tradición política conservadora española, el nacionalismo español. Lo que dice es que España, pues nuestra Europa, es una buena representante de Europa, pero claro, de una Europa católica y con proyección universal. Y si los españoles hasta ese momento habían sido antieuropeístas, era porque, y aquí cito textualmente de nuevo, los españoles no desnacionalizados por el influjo francés preponderante en los siglos XVIII y XIX, no quieren tener nada que ver con esta Europa personificada por Francia primero y por Inglaterra después. Y cita a Jaime Balmes cuando pregunta ¿por qué nos mezclamos en las cuestiones europeas que en nada afecta nuestros intereses? Y sentencia Antonio de Luna: surgen de la crisis de aquella Europa de nacionalismos anárquicos, liberal, racionalista y marxista, fácil presa de judíos y masones, los nuevos movimientos políticos en doble frente contra el materialismo marxista y el capitalista. Por eso comprenden los fundadores del movimiento español que España debe salir de su desgana, porque ha sonado otra vez la hora de continuar su misión histórica de que lo que representa la hispanidad, la unidad de la cristiandad, la unidad de la civilización contra la barbarie, ayuda a salvar a Europa. Más adelante, en los números 11 y 12, seguimos en el 43, Eduardo Aunós, que a la sazón era ministro de Justicia, escribe el artículo Las tres columnas de la unidad europea, donde escribe que España quiere siempre para Europa un destino imperial, es decir, una Europa unida cupularmente por la vía del poder católico, fusionada en fe
de vida espiritual, esencialmente justa, fundamental y racialmente justa, o sea, capaz de recoger cuantas empresas brotan dentro de ella con raíz histórica o nacional. Y sigue adelante. Europa debe a los griegos su formación intelectual, a los romanos su estructura imperial y al cristianismo su espiritualidad. Esto se sigue diciendo hoy día tal cual. Los momentos creadores cruciales de su instalación en el mundo los determinan esas tres fuerzas históricas. Después compete a los pueblos que la componen dar vida y desarrollo al encargo conferido por esa trilogía básica. Y hay, en estos primeros años, en la revista de estudios políticos hay muchos artículos similares, por ejemplo el de José Ignacio Escobar Kirkpatrick, la hispanidad ante el momento histórico actual, ¿no? Para ya finalizar, este viraje que estamos viendo más hacia la idea de reserva espiritual de Occidente, pues encaja, no sabemos muy bien si hay, dónde empieza el convencimiento de estas ideas y dónde acaba la conveniencia para sobrevivir un régimen que queramos que no, pues sigue, acaba de empezar a andar, ¿no? Lo que está claro es que esas ideas estaban ya operando, esas ideas fuerza estaban operando y que pues tenía un amplio apoyo dentro de amplias capas del régimen franquista. Y la coyuntura internacional evidentemente es muy importante también porque hay una gran dependencia del bando aliado, ¿no? Esto último va constatándose lo que se confirma en el cambio de gobierno del 45, que es que los falangistas empiezan a ser apartados y se empieza a dar una mayor importancia pues, a la familia católica, claro, y esto se traduce, por ejemplo, vía diplomática con el nombramiento en el 45 de Alberto Martín Artajo. Dicho lo cual, pues bueno, este ha sido el primer aperitivo, el primer bocado de esta gran línea de investigación que aquí nos proponemos, y ahora yo pues me pongo a disposición del público para críticas, halagos o lo que surja. Bueno, pues vamos allá. Bueno, Iván, se te ha olvidado otra, bueno, no sé, no has dicho otra palabra que sería la más adecuada, nada de halagos, elogios, que es un género diferente y no queda más remedio, vamos, que elogiarte. Yo te estaba escuchando con muchísima atención y he ido cada vez alegrándome más, ¿verdad?, el ver tu progreso ostensible. Yo ya te conocía como historiador, claro, pero es que tus progresos en un paso más allá, ¿verdad?, una metábasis, ¿verdad?, haces algo más que historiografía, es decir, que ya estás haciendo unas aplicaciones filosóficas que yo quiero resaltar aquí, sin duda alguna, y lo voy a hacer pues muy rápidamente, a ver qué te parece a ti, claro. Y bueno, por un lado esto, un elogio objetivo, que es otra cosa diferente. ¿Y en qué cifro yo esto que yo he podido apreciar? Pues que estás haciendo, por supuesto, tú tienes unos fundamentos historiográficos que para qué vamos a discutirlo, están avalados por tu licenciatura, por tu máster, etcétera. Eso es. Pero ¿dónde lo veo yo? Pues porque digamos que nos has hablado de la historia de España, ya se puede hablar porque es casi hace un siglo, ¿verdad? Ya hemos pasado el Rubicón, no es la actualidad, no, por tanto lo tuyo no es un comentario periodístico,
político o económico, sino que ya es historia. Y entonces, ¿qué es lo que has hecho tú? Yo estoy admirado de esta operación que has hecho. Pues, de alguna manera, nos has dicho que para hablar de ese periodo, pues caben, podríamos decir que 3 posibilidades, ¿verdad? Yo así lo he entendido perfectamente. Por un lado, acogerse a un mito oscuro, absolutamente oscuro, que tiene que ver con, por un lado, la Europa sublime es la luz, el franquismo son las sombras, es la oscuridad, y que hay sobre ello, pues hay muchas cosas escritas. Unos se decantan por la vía luminosa y otros por la vía tenebrosa, ¿verdad? Y tú nos has dicho, eso no es historiografía, eso es otra cosa. ¿Cómo lo podríamos decir desde nuestro lenguaje de filosofía de la historia? Metodologías beta 2, para la gente que no está muy familiarizada. Don Gustavo tiene una teoría del cierre de la ciencia poderosísima, ¿no? Donde tanto se ocupa de las ciencias físicas como de las ciencias humanas. Entonces, las ciencias humanas tienen muchas metodologías, algunas que se parecen a las de las ciencias naturales, ¿verdad? Y él las conoce mejor que nadie. Cuando nosotros datamos una reliquia, pues lo hacemos con tecnología que es, pues, ciencias alfa, sencillamente, ¿verdad? Bueno, pero estos comentarios sobre el franquismo y el europeísmo visto desde la luz o desde la tiniebla o desde las tinieblas no es una manera histórica de abordar los asuntos, sino que es lo que don Gustavo llama unas metodologías beta 2, es decir, ideología, es decir, propaganda, es decir, es hablar de esos asuntos, pero saliéndonos de la ciencia histórica. Y entonces, ¿qué he visto yo aquí? En la lección de un historiador formado a través de muchos años de estudio, ¿verdad? Pues que ha recuperado lo que el profesor Bueno llama, lo que podríamos decir, el campo adecuado para tratar la historia, que es lo que él llama las metodologías beta 1. Beta 1. ¿Qué entiende don Gustavo por beta 1? Por un lado, reliquias. Aquí alguna reliquia ha aparecido a propósito de lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Es decir, reliquias que pertenecen a ese pasado y que él las ha... Pero sobre todo, y aquí es donde está su gran mérito, los relatos, que don Gustavo distingue entre reliquias y relatos, una metodología, pues, 1 beta 1 y 2 beta 1. Él fundamentalmente se ha ceñido a esto que don Gustavo llama teoría de juegos, es decir, relatos auténticos, ¿no? Y yo he quedado impresionado por la cantidad de relatos a los que nos ha remitido, ¿verdad? Es decir, desde discursos, hechos, pues desde revistas falangistas, desde periódicos, pero también, claro, libros. Una lista de libros, yo he tomado buena nota de ellos, algunos los desconocía, entonces hay que agradecerle esto, ¿verdad? Y tomar buena nota de ellos, porque para hablar de ese periodo histórico hay que meterse en esos relatos. Es una teoría de juegos, porque no todos dicen lo mismo. Él mismo nos lo ha dicho aquí, ¿verdad? Que hay contradicciones, Bueno, pues esto es lo que yo valoro en esta intervención de Iván, y que además pues ya nos ha prometido que aquí no se ha terminado todo, claro, porque se ha ocupado el europeísmo en la época franquista, que tiene que ver con lo que él ha llamado pues el franquismo falangista, porque es que y además nos lo ha dicho con toda claridad. La gran genialidad del general Franco consistió en que era un verdadero estadista. Sabía cuándo tenía que cambiar de ministros. Y entonces, durante un tiempo, pues sí, mientras las cosas parecía que no iban a ir mal, pues tenía ministros que eran muy
germanófilos, claro, muy filonazis, pero que al propio Franco, como nos ha dicho él, no le tiembla el pulso para prescindir de su propio cuñado, ¿verdad? Es decir, aquí hay que volver a gente como Jordana, claro, que esto pues ya es otro, eso vamos, estupendamente, vamos, que a mí me ha parecido una lección magistral y por eso pues tenemos que elogiarte, ¿verdad? Que nos has dicho, para hacer historia hay que estudiar y hay que meterse en los relatos. Por supuesto, tener en cuenta las reliquias siempre que esto sea posible. Y por eso él pues está muy interesado por ir a ciertos archivos, porque ahí se va a encontrar con cosas que tienen que ver con las reliquias y con los relatos. De manera que eso por ahí. Bueno, entonces, dicho esto, es decir, la fundamentación de mi elogio particular, porque es que esos mitos oscurantistas, confusos, mejor que, pues hay que desecharlos totalmente. Y hay quien todavía sigue hablando del franquismo en esos términos, en el momento actual, ¿verdad? Bueno, pues en este punto Iván nos ha dicho por dónde tenemos que discurrir y nos ha puesto, evidentemente, deberes. Hay que leer estos libros, claro que sí, él nos lo ha indicado y esto es lo que hay que hacer. Bueno, y ahora se me ocurriría, pues, una pregunta enorme, que está en el pensamiento del materialismo filosófico, ¿verdad? Aquellos que creen que la España de Franco pues no tenía nada que ver con Europa, pues ha quedado demostrado que no. Por una determinada vía, pues a Franco le interesaba tener vínculos, pero es que además nos ha dado aquí otro argumento poderoso, que es de economía política. Es decir, es que no quedaba más remedio, porque España tenía conexiones importantes con Alemania e Italia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista comercial. Entonces ahí ya ese vínculo está establecido, como que estábamos aislados, ¿verdad? Sin duda alguna que... Bueno, quedan otras etapas, y de ellas nos va a hablar en su... Entonces aquí, por un lado esto, ¿verdad? Que esa... Y además ha salido a relucir Carlos V y su ideal de Universitas Cristiana, pero que eso a lo mejor podría conjugarse mejor con la democracia cristiana cuando él nos hable de ello, ¿verdad? Con esa visión de la Iglesia desde el Rerum Novarum, de que hay que defender un capitalismo de rostro humano, que esa era la doctrina, pero de esto nos hablará él mucho más adelante. Pero entonces, a ver cómo conciliamos nosotros este hecho de que España no puede entenderse al margen de Europa, pero ya desde la época de Carlos V, que esto es así, ¿verdad? Sin duda alguna, con otra tesis fundamental que mantenemos nosotros aquí, que es España frente a Europa. España y Europa necesariamente han tenido que caminar, pero resulta, y él ha citado esa obra magna de don Gustavo, ¿verdad? Pero a su vez la Constitutio española, pues además de esto, y por tanto digamos que se trata de un doble, de un paralelismo, ¿verdad? A la vez que no se puede desprender de vínculos con Estados o sociedades políticas europeas, pues su Constitutio, España se ha constituido siempre precisamente frente a Europa. Y entonces aquí preguntarle a él, que concretamente en este periodo, cómo conciliaría él, cómo vería él o qué nos podría decir acerca de esta confrontación, ¿verdad? España y Europa, pero España frente a Europa también, Y nada, enhorabuena, Ivana, a seguir y seguiremos aquí esperando pues al resultado de tus nuevos trabajos. Enhorabuena, Iván.
Gracias. Bueno, con esto que comentamos al principio de la Europa sublime, a ver, yo aquí voy a divagar un poquito, pero no puede plantearse que España en los años 80 saltó a la modernidad desde la nada, ¿no? Quiero decir, la mayoría absoluta del PSOE del 82 es solo 7 años después de la muerte del general Franco, y se entra en la Unión Europea solo 10 años después. Entonces, quiero decir, ahí ya hay unas líneas trazadas, unas líneas maestras, lo que se llama lo que se dice de que lo dejó todo atado y bien atado. Pues en este sentido, sí es verdad que aún quedaba por ver, pues igual que grupos políticos o sociales podían estar más implicados en esa tarea de integración en Europa, pero yo diría que tengo aquí otra idea, otra cita de Gustavo Bueno que puede ayudar a explicar un poco esto, ¿no? Paralela, para que España se constituyera en democracia de electores y consumidores integrada en Europa, pues fue necesario hacer vamos a llamarlo un trabajo sucio, que fue el que realizó el franquismo. Cuando apologetas del franquismo, gente más afín a la política franquista, etcétera, dicen que gracias a Franco o gracias al franquismo, de nuevo, no vamos a evitar las personalizaciones, tenemos democracia, pues en cierta manera tienen razón. Igual no en el sentido que piensan ellos, de bueno, nos reconcilió a todos y demás, pero sí en el sentido de que en la Constitutio española, en la Sistasis, pues supo desarrollar ese mercado pletórico de electores y consumidores necesario pues para la... Y a ver, y tú sabes ideológicamente de qué pie cojeo yo, pero tampoco hay que pintar que, por ejemplo, la España franquista fuera especialmente distinta de la Francia de Gaulle, por ejemplo. O sea, y el hecho de que se puedan publicar estos libros de redes intelectuales transnacionales, pues esto ya, este libro que aquí tiene la banderita europea, o sea, está subvencionado por la Unión Europea, y será la idea de la Europa sublime, democrática y demás, pero es que este libro en sí mismo ya desmiente la idea de franquismo como tiempo de silencio, por ejemplo, porque aquí pues ya te está hablando pues del auge editorial después de que Fraga levantara la mano con la prensa, etcétera, ¿no? Y pues el ayornamiento de la Iglesia y del PCE, del eurocomunismo, que habrá que hablar mucho de ello también, y pues bueno, pues uno puede ser muy crítico con el periodo y reconocer pues, que ese trabajo sucio, esa constitución de un mercado pletórico, dice Gustavo Bueno en su entrevista para Julio Otero en 1995, le pregunta por la transición y él lo define literalmente como una metamorfosis del régimen franquista, que había llegado al final del desarrollo capitalista en formas duras, centralistas, etcétera. Esto a mí, como por defecto, pues me remite a la idea de acumulación capitalista, ¿no? No se conoce proceso industrializador alguno que haya sido por vía democrática. No lo hay, ¿no? Podemos decir Estados Unidos y demás, pero bueno, ya sabemos qué características podría tener la democracia realmente existente yanqui, ¿no? Bueno, iba a decir una cosa, pero era irme por las ramas. Eso con respecto a la Europa sublime, ¿no? O, pues eso, pues el auge del utilitario 600, el mercado de consumidores, pues la extensión de los sindicatos, de un determinado derecho laboral, etcétera. Bueno, pues también es verdad que esto se puede exagerar un poco a la hora de considerar el franquismo derecha socialista o demás, pues bueno, pues también depende de la época, yo diría, también cribaría un poco, pues habría que ver qué criterios, qué parámetros objetivos establecemos para la hora de clasificar eso. Yo qué sé, porque si comparamos, por ejemplo, el gasto público relativo al PIB de la España franquista comparado con Francia y con Italia, pues es muy bajo. Bueno, en fin, me estoy yendo por las ramas. Con respecto a pues, las conferencias que iremos dando posteriormente, a ver, la idea era hoy efectivamente hacer un trabajo sobre los 40 años del franquismo. Y de hecho, pues así parece que se deduce de la presentación que hice para la página web de la escuela, ¿no?
Y efectivamente, como hice en la primera mitad de la conferencia, pues estuve hablando de todos los problemas que hay, todos los temas que se pueden tratar, todos los agentes implicados, todo el cruce de intereses que pueda haber. ¿Qué pasa? Que yo días antes de esta conferencia me puse a ensayarla, obviamente, me puse a componer el puzzle, y estaba yo describiendo el puzzle, llegué solo a 1942 y digo, meca, llevo 50 minutos hablando, no tiene sentido que haga con la misma exhaustividad los 40 años, pues por eso, porque estamos hasta la madrugada. Y entonces, rápidamente, comité de emergencia con Gustavo Bueno Sánchez, oye, ¿puedo hacer presentación de la línea de investigación? Y luego ya, pues, expongo las primeras partes de la línea de investigación, y me dijo, pues perfecto. Esto era una explicación que yo considero necesaria, para que se entienda, porque igual la gente se esperaba que hoy iba a ser algo que no acabó siendo eso, ¿no? Con respecto a cómo conciliamos la integración, la participación ineludible de España en Europa con España frente a Europa, pues es una buena pregunta. Pues habría que seguir con la metáfora de la biocenosis y de las comunidades, pues que en un hábitat pues hay unas determinadas comunidades de seres vivos que se enfrentan entre ellos, y a lo mejor no puedes prescindir de una de esas comunidades o de una de esas especies de seres vivos. También es que hasta qué punto España está realmente frente a Europa. Yo creo que a las élites españolas nadie les puso una pistola en la cabeza para firmar ningún tratado. Quiero decir que igual a los mineros asturianos la entrada en Europa no les sirvió lo mismo que, por ejemplo, para los cooperativistas vascos, por ejemplo. Quiero decir, esa definición que yo di del sociólogo Andrés Piqueras, pues hay que tener en cuenta que la Unión Europea es una construcción no solo de conflicto entre estados, sino dentro de los estados pues hay conflictos entre clases, y las clases de los diferentes estados. En la comida pusimos el ejemplo de la pesca a la sarda, pues igual los pescadores de Aquitania pues tienen problemas con los pescadores del País Vasco, y pues hay conflictos que se producen en verdad. No se puede, yo no diría España frente a Europa, sino que determinadas capas o intereses de la sociedad política española entran en conflicto con los intereses o las capas de la sociedad política de otros países europeos, y en otros pues convergen. Y también pues depende pues de qué grupos sociales o qué líneas políticas sean las dominantes en cada estado. Por ejemplo, en los años 50, en buena medida, el que se vaya abriendo el sentido de que el régimen franquista empieza a ver la luz al final del túnel después de cierto aislamiento a finales de los 40, tiene que ver con que hay gobiernos más afines ideológicamente en los años 50 en Europa. Pues bueno, que hay que tener en cuenta pues esos factores, que igual España frente a Europa, a pesar de que sea el título de una gran obra, pues igual es una sentencia muy taxativa, que pasa por encima de complejidades que, bueno, que en el libro se tienen en cuenta, pero que igual hay gente que toma el título del libro como una máxima sin matices, y tiene muchos matices, como hemos visto hoy, como se ve en la política europea de España en todo momento. Buenas tardes, Iván, aunque bueno, ya te di buenas tardes al llegar cuando hablamos. Pues nada, ante todo darte la enhorabuena. A mí me parece muy interesante la conferencia que has dado, y sobre todo muy interesante porque ha quedado definida en un plano morfológico, que es el que corresponde a los textos, claro, porque si no a veces no sabemos de qué estamos hablando. Y claro, es muy difícil decir alguna cosa con significatividad aquí después de que habla Tomás, porque ya sabemos que Tomás opera como una especie de Panzer que va recorriendo todo el campo, y entonces, y hace bien, quiero decir esto que lo digo, clarifica mucho, no peyorativamente, sino ponderativamente, y entonces es muy difícil. No obstante, algunas cositas creo que puedo decir, aunque sea repetir lo que dijo él de otra manera. La primera, pues la enhorabuena en el sentido de que, como tú mismo has dicho, pues se trata de un análisis de las nematologías, y a mí me parece completamente un acierto, porque en cada momento tecnológico del desarrollo del franquismo pues se van viendo los cambios también en las nematologías, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece interesante, pero quería comentarte a propósito de esto una cuestión, y es que
en el fundamentalismo democrático y en la corrupción, el libro de la corrupción política, bueno, cuando habla de las nematologías, del momento nematológico y del momento tecnológico de las instituciones, también introduce unos estratos en cada nematología, tanto en el momento nematológico como en el momento tecnológico, para separarlas de los conceptos teoría y aplicación. Y entonces la pregunta es si has pensado, y en este proyecto que estás haciendo, pues cuando hables de estos momentos nematológicos, separar también esos estratos a la hora de analizarla. Esa sería la primera pregunta. La segunda tiene que ver con el individuo en la historia, que como has dicho que eres más partidario de pasar de dejar las personalidades al margen y enfrentarte más a las estructuras, por decirlo de alguna manera, enfrentarte más a las corrientes de la historia que a la importancia del general Bonaparte, ¿no? Pues entonces lo que quería comentarte es que el individuo en la historia, sobre todo a través de sus fines, de sus planes y de sus programas, pues también tiene una importancia relevante, por hacer un pleonasmo con otra palabra. Y entonces que también hay que tener en cuenta el individuo en la historia. Bien. Y la siguiente es a propósito de Andrés Piqueras y del materialismo histórico y de la interpretación de la biocenosis, que salió varias veces. Y es por lo siguiente. En primer lugar, creo que la cita que has puesto de Piqueras efectivamente habla de los enfrentamientos, pero con una nostalgia de que esos enfrentamientos son algo crítico que ha de desaparecer, es decir, como algo coyuntural. Y eso pasa en el marxismo, y vamos a decirlo también. Mientras que en el materialismo filosófico la cosa no es así, porque la biocenosis es constitutiva o estructural y no accidental. Y en el marxismo es accidental, porque cuando llegue el comunismo como fase final de la redención humana, pues entonces todos vamos a ser la paz perpetua de Kant otra vez. Bien, y eso se puede ver, por ejemplo, en la ideología alemana de Marx, cuando Marx en la ideología alemana, sabes que en la ideología, aparte de la crítica a San Bruno, etcétera, etcétera, que aparece en la ideología alemana, que te voy a decir, pero en el momento inicial, cuando Marx enfrenta los principios del materialismo histórico a los principios del idealismo, pues dice, la conquista no es el motor de la historia. Y ahí está hablando de la guerra. Y dice, hay una tendencia, dice Marx, hay una tendencia a creer que las conquistas y las guerras y la ocupación de unos estados por otros es el motor de la historia. Pero el motor de la historia no es esto, porque, según Marx dice, el motor de la historia son los procesos de producción y la división social del trabajo que se dan justamente en la célula de la fábrica y de la industria, etcétera, etcétera. Entonces, la biocenosis, tal como la entiende, bueno, me parece a mí, no tiene nada que ver con esto. Es más, en el Capital, en el volumen primero, capítulo 12, cuando Marx está hablando de la transformación de la manufactura, que por cierto utiliza aquí en ejercicio, y esto lo vemos desde Bueno, cuando caracteriza la manufactura, lo que está haciendo Marx es hablar de las totalidades distributivas isológicas frente a las totalidades atributivas inalógicas, que eso vendría a ser la característica de las transformaciones que son la manufactura. Habla, ya Marx está ahí maduro como para entender cuál es el significado de Darwin, y entonces cita a Darwin y dice cómo el materialismo histórico, el marxista, es algo así como el darwinismo, y entonces parece que asistimos ahí a esa idea de biocenosis en la evolución y en la lucha de las especies. Pero tampoco es esa la biocenosis, porque esa biocenosis en Marx tiende a desaparecer. De hecho, por ejemplo, en los Grundis, en el volumen 1, cuando Marx está hablando de las fases precapitalistas que conducen al capitalismo cuando se generan, por ejemplo, los procesos urbanísticos, dice también que la
unión de las casas que constituyen la ciudad es de alguna manera el fundamento de la guerra, pero eso todo tiende a desaparecer. Entonces, la biocenosis, claro, porque claro, Marx al final, cuando desde el capitalismo la única clase posible que puede redimir al ser humano es el proletariado, hasta aquí estuvo utilizando la dialéctica desde el momento del comunismo primitivo y estuvo utilizando la constitución anómala de la sociedad, anómala en el sentido de dialéctica, de lucha, y de repente prescinde de ella. Y entonces aparece el comunismo como fase final de la liberación de la humanidad. ¿Cómo es posible que esta dialéctica que nos conduce, por eso dice bueno en los ensayos materialistas, y cuando llegue el comunismo no se van a necesitar gente que utilice martillos o fontaneros, etcétera, etcétera? Lo que nos está diciendo ahí, bueno, es que no se puede prescindir de esa dialéctica, y entonces el proceso de biocenosis no es lo mismo. Bueno, nada, estas cosas que no tienen, son puramente lisológicas aquí con relación a lo que tú has hecho, pero que me parecía importante comentarlas para bueno, que la tengas en cuenta y que opines sobre. Bueno, con respecto a lo del momento nematológico y tecnológico, a ver, estoy en ello, pero es que me falta empaque filosófico todavía, me faltan unas pocas tablas, pero bueno, estamos trabajando en ello. También es verdad, simplemente quería darle pues un poco de, pues eso, de empaque, pero se le puede dar más y se puede abundar mucho más en este tema. Con respecto a lo del individuo en la historia, yo no es prescindir del individuo en la historia, sino que era más bien una crítica dialógica mal planteada, en el sentido de que no la desarrollé. Pues cuando aquí se habla de historia se acostumbra muchas veces lo opuesto, a darle demasiada importancia al individuo. Por ejemplo, venga, vamos a dar nombres, nos vamos a atrever. Venga, Daniel López, siempre que viene aquí, tiene que hablar de Stalin. Siempre le tiene que mencionar, y Stalin es la leche, y Stalin, él con sus propias manos derrotó a la Alemania nazi. Pues no, detrás de Stalin había 20 millones de soldados soviéticos y bueno, pues no es prescindir del individuo en la historia, es simplemente, pues, vamos a decir, relativizarlo, ¿no? Evidentemente, pues es Franco quien quita y pone ministros, y es quien tiene una determinada idea de Europa. Por ejemplo, él no era tan favorable, él estaba más en eso, pues que Europa es europeizante, extranjerizante, y eso pues influye en la política española, ¿no? Evidentemente. Con respecto a lo de Andrés Pigueras, me has puesto en un aprieto, porque como soy un hombre con responsabilidades, pues no puedo pronunciarme hacia ciertas cuestiones teóricas, pero Andrés Piqueras, en su último libro, que es de donde saqué esta cita, es que el título tiene tela, bueno, es de 2022, es una crítica al posmarxismo y demás. Andrés Piqueras sí que habla de que pues igual no es posible un comunismo universal, quiere decir que es bastante crítico con esa idea de un comunismo universal, y Piqueras para mí es una referencia intelectual muy importante. Él en concreto pues no considera, que igual lo que sí que se podría hacer, y lo estuve hablando hoy con Tomás y con Carmen en la comida, lo que comenta Gustavo Bueno en El marxismo a la luz de la perestroika, que dice, nuestra vuelta del revés, no me acuerdo de la cita ni la tengo aquí, pero viene a decir algo así como, nuestra vuelta del revés no implica que no sean posibles proyectos políticos de inspiración marxista positivos, que sean alternativos a las sociedades de mercado, ¿no? Que eso, obviamente, Bueno no defiende que esos proyectos políticos positivos de inspiración marxista en forma pues, de internacionales obreras o lo que sea, vaya a adquirir una escala global. Yo creo que lo veo coordinable, lo que dice Andrés Piqueras, coordinable, no se solapa ni es lo mismo. Pues Andrés Piqueras no aspira a un comunismo universal, considera que es imposible, es eliminar una dialéctica, pues eso, consustancial a las sociedades políticas. ¿Opino yo lo mismo que Piqueras al respecto? Pues eso me lo guardo. Bien, esto, en primer lugar, felicitarte. A mí, por lo menos, me instruyó mucho tu intervención, me abrió
algunas ventanas muy interesantes, que está claro que es solo una pequeña parte del proyecto de trabajo, y yo creo que puede ser muy provechoso lo que vas a sacar a la luz de lo que dijiste. La verdad, yo como estoy en filas más atrás, como los buenos colegios, los alumnos de las primeras filas son mejores que los de las últimas, y por lo tanto mi papel es residual aquí en esto. Entonces voy a hacer hincapié en un sustantivo y en un nombre. El sustantivo, cuando hablaste de desarrollismo, y el nombre Antonio Luna. Es en dos momentos muy distintos de tu intervención, pero yo creo que son muy importantes en todo esto. Es decir, el otro día, aunque tú no te darás cuenta de eso, en la intervención de Amparo García López el otro día, yo tenía anotado 3 palabras que anoté ahora al decir tú esto. Hay 3 palabras que significan 3 momentos de la historia contemporánea de España que se suceden, pero que tienen el mismo contenido. La primera es fomento, la segunda modernización y la tercera desarrollismo, y si acaso una cuarta puede ser Europa. Estamos hablando de lo mismo. O sea, el Ministerio de Fomento de la época monárquica se transforma en el calificativo de modernización, que no es propio de la República, no se utilizó, o por lo menos extensivamente, pero que en la historiografía de la Segunda República se utiliza la palabra modernización. Pues es exactamente lo mismo. Y cuando se habla en el franquismo de desarrollo es exactamente lo mismo. Y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Enrique Ucela y Dacal y otros, Hugo García y todos estos. Es decir, la palabra modernización aplicada a la Segunda República es exactamente lo mismo que fomento en la monarquía y que desarrollismo en el franquismo. Los proyectos son los mismos, los planes y proyectos son los mismos. En educación, en obras públicas, en hidrología, etcétera. Son lo mismo. Entonces, es un hilo conductor de la historia contemporánea de España a partir del desastre del 98, es un hilo conductor y nadie se va apartando de eso. Quizá igual se estén apartando ahora, después de la entrada, lo que parecía que iba a ser la entrada en Europa, con todas estas políticas que se están forzando ahora. Primera cuestión que es muy importante, a mi manera de ver, lo que tú dices, y no sé si te valdrá para algo o no. Y lo segundo es el nombre de Antonio de Luna. Te mandé un WhatsApp con una cosa mía que mencionó Antonio de Luna, lo tendrás ya en el teléfono. Antonio de Luna, que mencionaste de paso falangista, pero antes de ser falangista fue otras cosas. Entre ellas, hizo una crítica a ese libro que enseñaste de Heriot, una crítica furibunda al libro ese que enseñaste de Heriot. Los Estados Unidos de Europa. Hace una crítica muy dura, desde un punto de vista católico. O sea, este fue uno de los juristas más importantes de la época, fue nombrado en la Comisión Jurídica Asesora por el primer gobierno provisional de la República, fue miembro de los que elaboró el primer proyecto de Constitución que fue desechado, y fue diputado ¿cómo se llama?, de eso, lo de Ortega y Gasset, el partido de Ortega y Gasset, Unión Republicana, no, ¿cómo se llama?, bueno, lo de los intelectuales por la República, y posteriormente se hizo falangista. Pero claro, la crítica que tú mencionabas a la Unión Europea es la crítica a ese libro precisamente, lo que está haciendo Luna, que fue un personaje muy importante y que refleja, es decir, que a veces hay que matizar los nombres y de los grupos políticos que intervienen ahí, porque son posiciones muy distintas, incluso dentro del mismo grupo político, como en ese caso era falangismo, porque él se hizo falangista. Y nada más, lo que insisto, que a mí me valió muchísimo la intervención tuya.
Bueno, pues con respecto a lo primero de fomento, y eso, pues a ver, no sé, estoy plenamente de acuerdo. Y en cierta manera, pues sí, la cuarta palabra podría ser Europa, porque yo diría que sigue funcionando plenamente hoy, de ecualizar desarrollismo, fomento, y es que además se ve hasta en las políticas efectivas, muchos del desarrollo de demanda civil vía infraestructuras y demás es con dinero europeo hoy día, pues está, e ideológicamente está pues muy conectado, claro. Y con respecto a Antonio Luna, sí, es uno de los nombres, bueno, mi método de investigación consistió en apuntar nombres de revistas, fechas, acontecimientos que consideraba importantes y bueno, nombres en general de personas que yo me daba la sensación de que podía ser muy interesante, y Antonio de Luna es uno del que leí bastante, y es verdad que podría haber hablado más de él, pero bueno, igual que podría haber hablado más de tantos otros, y de hecho, pues eso, localicé una conferencia que no vi transcrita en ningún sitio en el Ateneo de Madrid sobre federalismo y Europa, y Antonio de Luna sí es verdad que es una figura muy interesante, que además se nota que conocía, pues eso, que era jurista y tenía un gran conocimiento de las relaciones internacionales. A los diplomáticos que yo me encontré por el camino los apunté a todos, y poco a poco fui indagando sobre ellos y demás, pero ya irán saliendo más cosas, evidentemente. Agrupación al servicio de la República, el partido que fue elegido. Iván, pues eso, felicidades por esta magnífica exposición y bueno, nos has dejado eso con las ganas de las futuras. Un apunte. Nos has expuesto la nematología respecto a Europa de distintos relatos, pero en este periodo que nos has hecho una descripción bastante minuciosa, también dentro del régimen se van cambiando las situaciones. Y cuando al final nombraste a Aunós como ministro de Justicia, claro, sustituyó al conde de Rodiezmo, pero que prácticamente había quedado resuelto, ya que era muy residual, la situación del gran contingente de presos de la guerra civil. Entonces ya la situación era otra y sin embargo, por ejemplo, no se reformaron el reglamento penitenciario. No se cambió, se adaptó, pero hasta que realmente no se resolvió prácticamente todo el problema, las normativas no fueron específicamente del régimen. No fue ni necesario. Y por otro lado, esto ya un poco en plan más... O sea, que dentro del régimen también hay evoluciones en este periodo y que también no es solo el cambio que se produce en Europa de una Alemania deslumbrante, que parece que se lo come todo, a pues, la Alemania que ya pues era lo que era. El detalle que siempre se subrayó de cómo la División Azul sirvió para una acomodación de los distintos grupos del régimen, en el sentido de que fueron muchos falangistas. Y que quitarse luego de encima muchos falangistas revoltosos. Efectivamente, que luego perdieron mucha fuerza dentro de las distintas familias. Y ahí es donde va mi provocación. Esta insistencia en las clases, no sé yo si el término clase no será más morfológico más lisológico que morfológico, si queremos entender algo. En el régimen siempre se habló de familias, de grupos, y quizá es más interesante lo que decía Chema ahora también, yo creo que va en ese sentido, en un vistazo general, evidentemente, de todo un periodo como puede ser el franquismo, pues claro, hay que hablar, pues eso, más de esa normalización del mercado pletórico y demás como tal, pero las clases yo creo que es una de las cosas que tenemos pendientes de desarrollar. Si realmente esa terminología es lo más operativo que para los análisis históricos, y en este caso es muy concreto. Y por cierto, ya para terminar, una expectativa. Cuando lleguemos a los años 70, siempre ha habido una
sensación, ¿no? Sensación yo creo que muy cierta, de que el final del régimen en el tratado de cooperación que firmó Ullastres, me parece que en el 73, consiguió mejores condiciones que en el tratado de adhesión del 86 de Fernando Morán. Y bueno, es un reto que esperamos ver o confirmado o desmentido en tus futuras, en esta investigación que es tan importante. La de preferencias generalizadas se llamaba, lo de Ullastres. Con respecto al concepto de clases, en estas cuestiones concretas que tenía más que ver pues, con qué ideas fuerza están por ahí circulando y demás, sí es verdad que no tiene tanto sentido, entre otras porque es un debate que se da en unas esferas concretas. Quiero decir, en estos momentos de los años 30, la cuestión europea, europeísta, la noción europeizante y todas estas cuestiones prenden obviamente pues, entre la gente culta, que lee, élites políticas, y luego, pues sí es verdad que entre clases más humildes, gente que estuviera politizada, pues pudiera ser. Pero bueno, yo con clases me refería más en un sentido general del europeísmo, más orientado a lo que, por ejemplo, bueno, en el discurso a los mineros asturianos dice, por ejemplo, que conceptos como productividad y demás tiene más que ver con las políticas industriales de un país u otro. Yo creo que aquí las clases sí ayudan a explicar alguna cosa, no es la categoría preferente, evidentemente, pero sí que puede dar un poco de luz, por ejemplo, qué magnitud tenía esto en los años 20 o 30, si era algo que operaba a pie de calle o entre círculos intelectuales, por ejemplo. Bueno, clase, grupo social, yo sé en qué espacio estoy y pues fui un poco más laxo con la terminología. Bueno, pues me gustaría hacer terciar en una de las cosas más que para mí ha tenido más interés en esta sesión, que es el dialogismo que habéis mantenido Marcelino y tú a propósito del individuo en la historia. Y entonces me gustaría terciar, lo que voy a decir, supone, desde luego es recoger lo que apuntó Marcelino, porque es un apunte certero, y entonces decir que eso está resuelto en el propio libro, nada, vamos, sencillamente apuntarlo, ese apunte que hizo Marcelino, ¿verdad? Porque yo, por otras referencias de don Gustavo a importantes individuos, como puede ser Julio César, con el cual llevo un tiempo leyendo muchas cosas sobre él, pues yo recuerdo ahora mismo exactamente el sitio donde lo dice no lo recuerdo, pero don Gustavo viene a decir que si César no hubiera pasado el Rubicón, hubiera sido otro. Es decir, que entre lo que podríamos llamar los programas y proyectos políticos de una sociedad política y los individuos que lo llevan a cabo, pues es una especie de conceptos conjugados. No se pueden separar. Es decir, que en el caso de Julio César, en el caso de Franco, pues yo qué sé, y en el caso de muchos otros, ¿verdad? Es decir, que hay una conjugación y, por tanto, no pueden ser despreciados los individuos en tanto en cuanto pues están al mando de unos planes y programas que pertenecen, por supuesto, a instituciones, a gobiernos, a equipos, a sociedades políticas y demás. Y además, recordar aquí que precisamente el final del individuo en la historia pues nos viene de alguna manera a corroborar esto. Cuando don Gustavo nos vuelve a recordar de dónde viene todo, que es de la poética de Aristóteles,
es más universal la literatura que la historia, que se ocupa de lo particular. Claro, aquí entramos de nuevo en la categoría de lo particular frente a la universalidad de la sociedad política, y entonces hay individuos particulares que juegan un papel importante. Y entonces, ¿por qué nos dice esto don Gustavo? Porque acaso, dice él, el propio Aristóteles veía con horror que la historia fuera a ser explicada como si se tratara de la física o de las matemáticas. Porque resulta que no, que lo que realmente está diciéndonos Aristóteles, esta es la interpretación que hace don Gustavo, que la historia se resuelve en las metodologías beta, donde las operaciones de los individuos son absolutamente centrales. Claro, y nada, de esta manera, pues, ese diálogo que habéis mantenido me parece muy fecundo, ¿verdad? Y entonces, dentro de nuestras coordenadas tenemos esa doctrina. Yo he querido sencillamente recordarla y felicitaros a ambos, porque me pareció una conversación de enjundia. Nada, esto es, ¿eh? No cojo el micrófono para terciar o ahora otra vez ni nada, simplemente porque cuando intervine antes se me olvidó comentar una cosa a propósito también de algo que Tomás y tú discutisteis, que es el concepto de Europa en España frente a Europa. Simplemente quería, es decir, el sentido del España frente a Europa, ¿no? Simplemente quería comentar que se titula España frente a Europa, no España contra Europa, que es distinto. Y entonces el frente tiene, el estar frente a algo es el estar ante ello y respecto a lo que ello viene hacia ti también. No solo contra, que puede ser, pero que contra y frente son conónimos más que sinónimos. Son conónimos. Y entonces el libro se titula España frente a Europa. Entonces ahí Europa ya no tiene un matiz denotativo, como se encarga de decir Bueno en los capítulos iniciales, diciendo cuántas familias hay de entender Europa según si estas son atributivas, distributivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con puntos de vista geográficos o políticos, etcétera. Y entonces aparecen una serie de variantes, tratamientos sobre qué es Europa, y entonces ante ese concepto de Europa que es tan multívoco y que parece más un análogo, pues España está frente. Pero entonces ahí ese Europa tiene un contenido, a mi juicio, de una forma a mi juicio, no solo denotativo, sino nematológico. No sé si me explico. Y que hay que tener en cuenta eso también, que se titula España frente a Europa y no España contra Europa, que es muy importante. De todas maneras, Marcelino, recordarás que en el recorrido histórico que hace don Gustavo en España frente a Europa, el término contra aparece con mucha frecuencia. Empezando por contra los musulmanes, claro, es decir, que la Constitutio española, pues tiene que ver precisamente con esa, pero también cuando habla, pues eso, contra Francia, pues claro, es que si no se puede entender. Y yo recojo lo que tú dices, claro que sí, son conónimos, pero bien es verdad que la Constitutio española, en la Constitutio española, pues hay guerras, y eso es contra los musulmanes, contra los franceses, etcétera, ¿no? Vamos, esto hay que tenerlo en cuenta. Nada, pues hecha esta salvedad, el apunte de Marcelino pues vuelve a tener mucho interés, claro. Hombre, yo desconozco si el título fue, quiero decir, el origen de por qué ese título así, ¿no? Y no contra, pero porque pudo haber sido por múltiples razones y no solo por razones de fundamento filosófico, etcétera. Pero bueno, lo que hay ahora es eso, España frente a Europa, ¿no? Pues nada, eso es así. Efectivamente es España frente a Europa y no contra, pero en el momento que lo sacó a colación Tomás, yo creo que tenía el sentido de contra, porque me dijo, ¿cómo conciliamos la integración con...? Yo entendí eso, entonces por eso... Sí, no, yo es que creo que
predomina en ese recorrido histórico. Vamos, yo lo he leído unas cuantas veces y ya me parece que la guerra está ahí presente y la institución de la guerra de España frente, pues es contra, claro.